literatura africana en Barcelona por organizar por Club One Africa en colaboración con la editora One Africa y también con varias otras asociaciones y gente que mueve en el mundo de la literatura aquí en Barcelona. Como ya sabéis, debemos tener dos ponentes, el señor Inongo y la señora Agnès Agbotón, que no ha podido venir. Y también del hecho de que nos han cambiado de sala, supongo que ha dispersado más gente y hemos empezado mucho más tarde de lo que estaba previsto y pedimos disculpas por esto. Entonces, si más tarde dejo la palabra a Omar y al que presenta al señor Inongo y empezamos con esta segunda jornada que va a tener otra segunda parte por la tarde a las 4. Buenos días a todos. Bueno, estoy a la vez muy contenta porque me vuelvo a encontrar con un escritor al que aprecio muchísimo, como escritor y como persona y como amigo, pero también estoy triste porque pensaba que íbamos a tener con nosotros a Agnès Agbotón y al parecer, bueno, ha surgido algo que le ha impedido estar aquí. Así es que, bueno, la verdad es que me sabe muy mal porque creo que Agnès hubiera podido decir muchas cosas también sobre el género literario y sobre su trabajo sobre el cuento. Y bueno, aunque no esté aquí, yo me voy a permitir, si a Inongo le parece bien, hacer una breve también presentación in absentia de ella, ¿no? Porque la sesión trata sobre justamente el género literario y yo lo que había preparado era una aproximación entre dos escritores que son muy diferentes y era una aproximación a la función que tiene el cuento y al tratamiento que ellos hacen del cuento, que también es muy distinto en sus obras. Así que creo que Agnès ha hecho un trabajo realmente como investigadora, ¿no? Casi en la vía tradicionalista, sin que por ello pues, ella haya querido ni mucho menos convertirse, tener una pretensión, vamos a llamarle académica, de sentar cátedra o alguna cosa así, sino que ella ha hecho una exploración de la tradición oral, de su tradición oral y de las lenguas que le eran cercanas, y eso se ha vertido en el conjunto de su obra. Se ha vertido en la poesía, se ha vertido en los relatos, se ha vertido en la narración. Tiene una obra autobiográfica, Más allá del mar de arena, que todos ustedes conocen, y que escribe a sus hijos, pero que de alguna manera, Más allá del mar de arena, está dirigido creo yo, a todos los afroeuropeos o los, en fin, descendientes de africanos que viven en Europa. Literatura donde las fronteras desaparecen, ¿no? De alguna manera, la gran preocupación de Agnès es hacer que las fronteras desaparezcan. Creo que esa preocupación es compartida por Inongo Bimakome, que es un escritor que ustedes conocen sin duda, camerunés, que lleva muchísimos años viviendo entre nosotros y que tiene una larguísima trayectoria literaria. Inongo Bimakome es un escritor, a mi modo de ver, que todavía no ha recibido el reconocimiento, ha recibido mucho reconocimiento, pero creo que todavía no bastante. Pero creo que a diferencia de Agnès, Inongo, sin rechazar, por supuesto, al contrario, el diálogo cultural, etcétera, etcétera, ha puesto el dedo en la llaga de los límites o de las aporías de lo que sería este diálogo cultural que muchas veces se convierte en un término vacío, digamos, desde el punto de vista semántico, usado, todos hablamos de diálogo cultural, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando se habla de diálogo cultural, olvidamos que siempre esa cultura, ese diálogo cultural va unido a un diálogo o no diálogo o monólogo económico, lingüístico. Inongo Bimakome, entonces, a mi modo de ver, es un escritor, no creo que él comparta esto conmigo, pero bueno, yo lo digo. A mi modo de ver es un escritor político, es un escritor comprometido políticamente.
Evidentemente no en el sentido de militancia en un partido, sino en el sentido de militancia en una forma de entender la identidad que no es la mainstream, que no es la doxa. Inongo ha escrito un montón de ensayos, un montón de novelas, en fin, yo creo que tendremos ocasión de ir hablando de ellas durante la charla. Y para iniciar esta charla, antes de todo, agradecer por supuesto a Remei y a las personas de One Africa el gran honor y el gran placer que tengo de estar aquí. Eso lo digo ahora porque no lo he dicho antes, pero es muy importante para mí. Y entonces, bueno, pues yo creo que para iniciar este diálogo con Inongo, me gusta mucho preguntarle ahora, el cuento en su obra es un género transversal. Inongo, tú no te sirves del cuento como alguien que solamente cuenta cuentos y luego lo distingue de sus novelas, de sus ensayos. Tú siempre cuentas cuentos, tú siempre nos cuentas cuentos. ¿Puedes un poco explicar cuál es ese uso tuyo del cuento en tu obra? Sí, gracias. Primero, buenos días y gracias por estar aquí. Es verdad que la pregunta que me has hecho es importante porque normalmente no me he definido nunca como escritor, sino como cuentista. Hace reír, que se explique en cualquier sentido, pero es verdad. Mire, mi llegada a España es un poco accidental. Primero, soy de un país colonizado primero por los alemanes, luego por los franceses e ingleses, por lo que quiero decir esto porque las dos lenguas oficiales, amén de las más de 100 que tenemos en mi país, son el francés y el español. Pero me vi obligado, pues por las circunstancias familiares, a trasladarme a Guinea Ecuatorial y luego a España. Por lo que recuerdo bien, una vez al ir a renovar mi residencia, un policía me amenazó porque yo no había, para él yo no tenía que haber venido a España a escribir, y tenía razón. No viniste, a lo mejor no te lo renovamos porque no has venido a escribir. Quiero decir con esto que si no vine a escribir, es accidental. Mi paso aterrizo aquí, como he dicho, y después de terminar el bachillerato, me metí en la medicina. Pero como digo, venía bastante consolidado y no lo he descubierto hasta que me he hecho mayor en Europa, lo que yo llamo mi muro de contención, que fue debido a los cuentos, porque yo he nacido y crecido en la pura cultura profunda neoafricana, donde las tardes se contaban cuentos a la luz de la luna, no teníamos luz eléctrica, tanto cuando estaba en mi pueblo como en el pueblo interior, Buru. Entonces me di cuenta, y así era realmente, que la narración de cuentos servía a los niños a ir madurando con esas experiencias a lo largo de su vida. Y así, cuando llegué aquí, muchas veces lo he dicho, no vine en busca más que de lo que he venido llamando el otro saber, porque ya traía un saber primitivo, salvaje, todo lo que se quiera, pero ese saber me sirvió mucho, lo he utilizado con un muro de contención que me ha servido. ¿Por qué? Porque he ido aprendiendo de los cuentos de nuestros antepasados en mi lectura personal. Primero que el cuentista no buscaba nunca tanto a criticar nada, sino buscaba en cierta manera una salida para sus propias dudas. Es decir, ante un problema social, intentaba razonar cómo vencerlo.
pero no tanto para criticar a nadie, sino para buscar primero su propia salida, es decir, su propio remedio. Por eso se dice, y es verdad, que el cuento negroafricano queda abierto, mientras que el cuento europeo, por ejemplo, cierra. El cuento árabe es una sucesión de historias, y en cierta manera porque el autor intenta dejar que esta es mi aportación a mí, y luego, ¿por qué digo esto? Porque también en muchas de mis obras porque en los cuentos de nuestros antepasados que he escuchado y que he ido leyendo, he descubierto que tenían todos los géneros literarios escritos en otras partes del mundo. Nos encontramos con filosofía, nos encontramos con ética, nos encontramos con historia y nos encontramos a veces incluso con un poco de geografía. Hay todo allí. Por eso, aun cuando yo escriba una novela, siempre digo que es un cuento. Y esto se basa más en simbolismo y metáfora. Eso es importante porque verás que nuestros cuentos hacen reír, hay pequeños animales que vencen a los animales grandes, una tortuga que ridiculiza a todo un león o a todo un elefante, sencillamente tiene su base metafórica en metáfora y es simbolismo. En el que, volviendo al cuento, ahora voy a ir retomando un poco cosas que has dicho, es una buena noticia en el momento en el que estamos, porque si nos ponemos a leer, por ejemplo, crítica literaria y muchas cosas que están saliendo ahora, se está cuestionando la idea. Hay críticos que hablan de la visión segregacionista de la literatura, ¿no? Y la visión segregacionista, con eso que quieren decir, literatura racista. Bueno, literatura que es, digamos, una literatura del canon, ¿no? Una literatura pues que todo el mundo celebra, pero que es muy, en fin, es un campo muy reducido, ¿no? Y entonces, claro, ahora lo que se está planteando es ampliar el campo de la etiqueta literatura, ¿no? Es decir, que la literatura ya ha dejado de ser un espacio sagrado en el que solo intervienen unas élites. Y finalmente, hoy en día, si pensamos en la proliferación de talleres de escritura, resulta que el cuento africano, que había sido siempre un género, bueno, considerado menor en nuestro ámbito cultural, resulta que, como dice Inongo, ese cuento ahora es casi como una escritura de vanguardia, en el sentido en el que, de manera clara, reúne todos los componentes de lo que ahora estamos empezando a entender por literatura, hoy en día. Es decir, que la literatura no sea solamente pues Joyce y Cervantes y Proust, ¿no? El canon. Y en ese sentido, a mí descubrirte, Inongo, leerte, me abrió los ojos a eso. Es decir, leyéndote entendí cosas que luego las he corroborado leyendo libros de crítica literaria. Y es que el cuento es un cajón desastre inmenso en el que tienes ética, en el que tienes, como tú has dicho, historia. Y claro, incluso en los ensayos de Inongo, que bueno, la verdad es que son apasionantes, pues leyéndote, Inongo, me doy cuenta de que cuando tú cuentas una experiencia vital, una anécdota, algo que te ha pasado, el poder formativo que esa experiencia vital puede tener, a mi modo de ver, puede ser no solo equivalente al de una explicación académica, sino incluso superior. Es decir, que estamos acostumbrados a establecer graduación, escalas de valor en las explicaciones, más científico, menos científico, más citas, más bibliografía, más pruebas. Esto es el trabajo académico. Pero ese es el último género que queda por romper, el género del
del trabajo académico, en un grupo de investigación sobre la dimensión ética de la enseñanza universitaria. Hay mucho que hacer ahí, mucho. Y entonces, justamente mi cometido, uno de ellos, es intentar valorar otras formas de construcción del conocimiento que no pasan por el conocimiento académico tal y como lo conocemos. Y en ese sentido, los cuentos de Inongo, por ejemplo, La niña que curó el racismo, que es el más reciente que has publicado, me parecen ejemplares. Ejemplares porque presentan a una niña negra que sufre racismo en la escuela como la que cura del racismo a las niñas blancas que se meten con ella y que la insultan y que la tal. Entonces, claro, cuando se habla hoy de la literatura como arma terapéutica, como bueno, una forma de curarse el espíritu, de reparar todo lo que está mal en el mundo, etc., el cuento de Inongo no aparece en esos libros de crítica. No aparece los cuentos de Inongo en esos grandes libros de crítica que analizan lo que se supone que es hoy la literatura. Y ahí es donde vengo. Creo que tenemos mucho que hacer los críticos también en ese sentido, porque tus cuentos son de vanguardia. Pero Inongo hace cuentos, punto. No le hace falta toda esta parafernalia de venderse a sí mismo, de ponerse en el mercado, de exhibirse. Es un hombre discreto que hace su trabajo con grandes dificultades y lo hace y en cambio no está todo el día en la televisión. Y eso es lo que a mí me gustaría que esta jornada contribuyera a romper, ¿no? este día de hoy. Los cuentos como muro de contención, la literatura como muro de contención. El otro saber, tú lo has dicho, ¿no? Construir otras formas de saber, igualar formas de saber. Buscar una salida para sus propias dudas, ¿no? Es que creo que estás definiendo, pero no vas a salir en todas las citas de las universidades, lo que dicen los críticos hoy. Los críticos más autorizados no dicen otra cosa diferente. Y eso me parece que es muy importante reconocerlo. Entonces decía, cuando fui a narrar un cuento donde el poderoso viento ridiculizaba a todo el pueblo, y ganaba, maltrataba a todo el mundo, sin embargo, al ver que no podía, el pueblo se cansó, vete y se vale, para ir tengo que hacerlo si uno de vosotros me gana en la carrera. Así fue como los grandes corredores intentaron, pero el viento era más fuerte y los ganó. Sin embargo, la tortuga vino, hizo las mañas que suele hacer y ganó al viento, lo venció. Digo esto porque después de contar este cuento, los muchachos, los niños, los pequeños, estaban riendo, estaban contentos, alegres, pero allá en el fondo había una niña de unos 8 o 9 años, siempre me ha quedado esa imagen en la cabeza, levantó el dedo e indignada e incluso despreciativa hacia mí, me preguntó, Inongo, ¿por qué la tortuga ha hecho trampas? Me quedó bloqueado, porque es verdad, ¿cómo contarle a esa niña de esa edad que seguramente el antepasado que creó ese cuento en el pasado se encontraba como muchos nos hemos encontrado en una sociedad con un tirano poderoso y que buscaba que la gente se enfrentara a él, y lo que lo intentaron no pudieron, sino que solamente él, utilizando la inteligencia y el trabajo de equipo, lo podía ganar. Pero es verdad, educamos a los niños para que sean sinceros, que no hagan trampas. Pero en este cuento, la tortuga hacía trampas, hizo trampas, y por eso pudo ganar a poderoso viento.
y esa niña me dejó así. Por eso digo que me he autoeducado en los cuentos, en nuestros cuentos. Por eso en mis modestas obras, muchas veces algunos compañeros me dicen, ¿vas a escribir la segunda parte? Estamos esperando la segunda parte. Yo nunca escribo la segunda parte porque aprendí de los cuentos de mis antepasados, o lo quise entender así, que dejan que cada uno, después de agarrar ellos a lo que quieren entender, a su posible solución, dejan que el que quiera que escriba su segunda parte, pero nunca hay esa segunda parte. Es verdad que es así. ¿Qué he hecho yo? Pues no lo sé. Es muy difícil llegar, por ejemplo, en un país, como he dicho, el policía me dijo, no vine a escribir. Es difícil ser escritor, pero también sé que al mismo tiempo intentamos hacer es conjugar, mestizar las dos culturas, porque entiendo, por ejemplo, que los muchachos, las muchachas que nacen y crecen aquí tienen un problema de equilibrio mental, lo digo, perdonad, porque he trabajado mucho sobre ese tema con la Universidad Autónoma en toda Europa, sobre las nuevas generaciones que nacían y crecen aquí. Conozco sus problemas, pero nosotros los africanos, los que hemos nacido y vivido en aquella época, hoy ya es un poco diferente, porque muchos o la mayoría nacen y viven en las ciudades, pero en mi época soy de aquellos que vivimos en la pura cultura negra, primitiva, salvaje, donde realmente esa literatura, ese cuento, era la base de toda nuestra, de gran parte de nuestra educación, y no nos dábamos cuenta de ello hasta que algunos llegamos a mayores o fuimos viendo cosas a medida que se crece. Y yo creo que la cultura o la ciencia del cuento es precisamente eso. Recuerdo el cuento en África, por ejemplo, no es solamente un acto de niños, no es una cultura solo de niños. Y yo creo que tampoco no lo era en Europa hasta la llegada de los hermanos Grimm, porque muchas veces cuando lees algunos cuentos, recuerdo en un acto con un amigo, un compañero, no sé, narró un cuento y una maestra o alguien que estaba ahí vino a decir, oh, es que eso es muy fuerte. Digo, señora, ¿quiere que le reproduzca algunos de los cuentos que ustedes tienen aquí, que narran todos los días a sus hijos, pero que creen que no son más crueles que esto? Y entonces intenté narrarlo y dije, ay, nunca lo había sabido, pero es verdad, no lo sabía, pero es así. Total, que he intentado, ¿qué he hecho? Pues novelas, para mí cuentos largos. Hay una novela, Rebeldía, que escribí, un intento, en cierta manera, de ver cómo nos primero para mí mismo, cómo puedo ver, porque hay unas luchas personales que llevan los individuos, aunque todo el pueblo esté metido en esas redes, uno busca una salida primero personal, cómo liberarnos de lo que teníamos. Por eso escribí Rebeldía. Y luego hay
otra novela que escribí que me trajo bastante problemas, sobre todo en España, porque los amigos, los compañeros de España no lo entendieron. Nativas causó un cierto escándalo. No recordaré a una amiga mía, hermana mía, que me llamó tratándome de todos los nombres. Pero, como digo, yo soy cuentista e intento buscar simbolismo y metáfora. Para mí, Nativas, es verdad que utilicé un símbolo prohibido en toda la sociedad del mundo, que es el sexo. Todo el mundo lo practica, pero no lo puedes hablar. Recuerdo cuando estudiaba medicina e iba a hacer prácticas a Camerún todos los años, cuando venía un paciente, yo estaba al lado del médico, inmediatamente sabíamos que padecía de una enfermedad venérea, porque lo veías bajar la cabeza. No te miraba, llena de vergüenza, pero uno que venía con una enfermedad incurable lo decía con todo orgullo, porque el sexo es un herramienta prohibido y yo me atreví a utilizarlo como simbolismo. Sencillamente quería preguntarme o aclararme sobre la invisibilidad del pobre en el mundo del rico y fuerte. Porque llego aquí, cuando hablan de inmigrantes, es despectivo, pero no se valora nunca el trabajo que aportan los inmigrantes. Pero no solamente aquí en España, sino en todas partes del mundo. El pobre está completamente despreciado en todo momento, y es por eso hacia el final quería preguntarme a mí mismo, ¿acaso se puede valorar a uno solo cuando se está a punto de perderle o saber que ya no lo va a tener? Y es cuando, si hoy los inmigrantes cogemos por cualquier cosa, nos largamos todos, quizá es cuando se podría creer en esta ciudad, en este país, que valemos algo. Pero cuando digo eso, digo también de cuando los españoles trabajaban en Alemania, cuando en muchos países nuestros africanos, el desprecio que hay entre otros que vienen, porque no es un problema de raza aquí, no lo he tratado nunca, ¿no? Para mí así, sino que la desgracia del hombre en la vida es el ser el que es débil y pobre al mismo tiempo frente al rico y fuerte también del momento. Así es como he intentado llevar, y luego pues los cuentos, también el teatro fue también como un tabú aquí. No se podía creer que un negro podía venir aquí a escribir teatro y sobre todo producirlo. Mi amigo José, que está ahí, me ayudó mucho en toda esa trayectoria. Y recuerdo que una vez fui a una fundación, y con esto termino, a pedir ayuda porque montaba una obra. Me negaron la ayuda, y recuerdo también que al salir volví, les dije, aunque en taparabos lo haré, y en taparabos lo hice. Y cada vez que me he encontrado con los dirigentes de esa fundación, no cesan de decirme, Ilongo, nos hemos preguntado siempre por qué te negamos la ayuda. Yo sé, no era por maldad, sencillamente porque no concebían que un negro podía venir aquí a hacer algo así como el teatro. Total, que mis obras de teatro, mis cuentos, otras obras como ensayos son parecidos. Mi primer ensayo fue España y los negros africanos,
sorprendió bastante a la gente, sencillamente porque quise decir, señalar la verdad de cómo vivíamos y de cómo era. En una jornada que hubo aquí en España, en Cataluña hace años, sobre el Mediterráneo, los países mediterráneos, recuerdo que un francés, no en la sala oficial, sino paralela, hizo una exposición y nos dijo, a muchos inmigrantes, intentando decirnos cómo nos veis o cómo creéis que somos. Y es verdad, me quedé mucho con el consejo de ese hombre, porque lógicamente nunca nadie ve o sabe cómo es. Por eso muchas veces en África, ese dicho de que cuando señalas con el dedo a uno, recuerda que los tres te acusan que eres 3 veces lo que le dices al otro, porque muchas veces no vemos lo que decimos que el otro es malo, pero quizá yo lo soy 3 veces. Así que España y los negros africanos y todos los demás que han ido siguiendo siempre han intentado situarme o situarnos en Europa, pero sí, gracias. No, rebeldía igual. Tú lo has dicho, realmente cuentista, yo lo he visto a medida que me he ido haciendo mayor, me han ido viniendo las imágenes de los ancianos, porque, como digo, en África, recuerdo un viejo que venía aquí a curarse. Una vez, para que fui a verle, le cuidaba, le llevaba. Y un día así como durmiendo, me dice: Inongo, tú que escribes, haz algo. Hablábamos de los problemas de mi país. Y le digo: Señor, como un pobre tipo como yo, ¿qué puedo hacer? Ese señor no me contestó, me narró un cuento donde un niño salvaba su pueblo de manos de los demonios que se habían venido y se quedó dormido. Quiero decir que el cuento en África era eso, ¿no? Sigue siendo, lástima. Fui a dar una charla precisamente en una universidad de Yaoundé sobre eso que yo titulaba La pérdida del cuento en África y su resurrección en Europa, porque yo trabajo más con el cuento en África, mientras que hoy en Europa, mientras que hoy en África los niños, la gente ya no tienen eso. Muchas veces, de hecho, cuando la primera vez que presenté mis primeras obras, mis cuentos de mamá, el muchacho negro que se convierte en gorila blanco, aquí hice como un rito pidiendo perdón a los espíritus de esta gran lengua que utilizo, les decía que me perdonen, lo presto solamente, la presto para comunicarme. Entonces no se puede buscar, sino intentar buscar ese contenido de lo que yo quiero aportar. El cuentista no hace más que intentar observar, no está exento de errores. Cuando escribí el ensayo Segunda Generación o Nacional de Ninguna Nación, hace años, porque llevaba recorriendo, como dije, con un grupo de la Autónoma con otras universidades, y veía el problema que tenían esos segunda generación que iban naciendo. Nacían en Europa y nacen en Europa y crecen en Europa, pero son europeos. Los padres los inmatriculamos directamente en nuestros clanes en África, pero no los llevamos como tal. Y son europeos. Entonces, los ejemplos que había ido viendo me llevó a escribir el vacío, porque hay un problema que está pasando ahora en Europa que todavía no se ha presentado. Y este libro mío que escribí venía. ¿Cómo? Creo que lo puse en un artículo. Los europeos no se preguntan
cómo hijos que han nacido en su cultura y crecido en su cultura pueden hoy ser conquistados por unos energúmenos que vienen de pueblos para prometerles el cielo y volver a matar a ellos mismos y a sus patriotas. Es una pregunta que se tendrá que replantear, pero que es verdad, cuando yo escribí Segunda Generación Nacional de Ninguna Nación y cuando estudiábamos sobre ese tema hace décadas, el temor era que aquellos niños, aquellas niñas que veíamos, porque eran muchos, flotaban en el aire y tenían motivos. No es que lo hacían adrede, es verdad. Una vez, precisamente en Londres, bajo a un sastre para que me arregle el pantalón, encuentro un sastre negro y me pregunta, where you come from? Digo, soy de Camerún. ¿Y tú? Veo que el hombre baja la cabeza y me contesta en voz baja como avergonzado, soy inglés. Y los dos compañeros o amos ingleses que estaban ahí con él se ponen a reír con un sarcasmo, con que eres inglés, ¿eh? Hasta que salía ahí abajo, ese hombre no volvió a levantar. Entonces, ejemplo así, claro que es inglés. Aquí en España podemos tener segunda generación de niños que aquí, pero en Inglaterra son cuarta, quinta generación ya. Pero todavía cuando reivindican su nacionalidad, les dicen, no saben quién son. Por eso, entonces, y rebeldía, cuando se terminó, pues también era eso, esa dificultad. ¿Cómo un pueblo, lo suelo decir, no trabajo mucho sobre el racismo, porque siempre he dicho que el racismo no es mi problema, que el racista se quede con su problema, que no me transmita nunca su problema, es suyo. Vengo de una gran raza, la raza primero humana. Entonces puedo luchar en una sociedad para tener derechos, pero no para que alguien me quiera, me acepte. Lo dije en un debate con Fuerza Nueva, oye, si tú para ti el negro es malo, es cabrón, es sucio, es puerco, es ignorante, es salvaje, por favor pónmelo en el papel, pero pon que, y no me firma como negro, es todo eso, yo te lo firmo, no discutiremos. Porque muchas veces esas cosas, entonces, ¿cómo no podemos estar siempre mendigando? Somos un gran pueblo, que hemos tenido una personalidad, luego fuimos vencidos, como todos los grandes pueblos del mundo. Ahora, cuando recuperamos la libertad, lo importante no es mendigar el perdón, sino trabajar primero para ganar, pero no ganar al otro, ganarnos primero a nosotros mismos. Es lo que quería. Y en cambio, Inongo nos ofrece una literatura terapéutica, o sea, es que realmente es casi, pues eso, ¿no? Nos ahorra casi ir al psicólogo o incluso al psiquiatra, ¿no? Porque él tiene ya esa grandeza de espíritu de entrada. Antes de empezar a escribir, él ya ha hecho un trabajo con él mismo. Y no hace falta que nos lo cuente, pues como hacen, no sé, los escritores europeos, todas las sesiones de terapia que hacen o de análisis. Sencillamente él ese trabajo ya lo ha hecho y él está convencido de su dignidad. Y por eso se inventa personajes y situaciones en las que esa dignidad va por delante. Es el caso de Rebeldía, que ya sabemos que cómo acaba, bueno, no os lo digo por si no lo habéis leído, pero en fin, él construye un héroe. Es el caso de la niña que curó el racismo que decíamos antes, es decir, personajes que no han interiorizado esa violencia simbólica. Vamos a dejar de lado la física un momento, esa violencia simbólica que nos trabaja a todos, ¿no? Es decir, para que me exploten, yo me tengo que dejar explotar. Para que me insulten, yo me tengo que dejar insultar, ¿no? Es como te escriben una tarjetita de visita o de invitación. Hola,
eres tonto, pues tú tienes que recoger esa tarjetita y decir gracias y guardarla. ¿Ah? Pero Inongo no. Inongo, con toda la educación, él coge la tarjetita y la tira a la papelera. ¡Poc! Es que no se molesta ni en romperla en trocitos, ¿eh? Y yo me estoy encontrando en esos textos unas capacidades y unos recursos para salir de los problemas, para superar los obstáculos, infinitamente más interesantes que la verborrea del sufrimiento del ego, que eso, ¿no? Es muy desgraciado, porque tal, porque cual, que sí, que es otro tipo de literatura, pero personalmente me apetece mucho más escuchar y leer esto. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Escribiendo? Porque yo te he visto en acción, contando, y vamos, te llevas al personal de calle, como se suele decir. Es verdad, o sea, yo he visto a Inongo en una sala y al final de acabar de hacer él su espectáculo, porque es así, la gente, bueno, aquello, wow, tipo como en un concierto de Lady Gaga, o sea, era una cosa increíble. Claro, ¿cómo estás más cómodo? ¿Contando o escribiendo? Bueno, para contestar, primero empezaré con una anécdota, que fue que una vez, después de contar cuento, se me aproximó una señora, me dijo, señor, perdóneme, pero tengo un problema, escribo cuentos y lo leo a mi hija, pero no me hace caso. Y yo le dije, señora, usted siga escribiendo, no se desanime, pero memorice el cuento y náreselo. No se lo lea, sino que vaya y cada noche usted se lo narra. Y tiempo después, no sé, en una poca soledad me dio la gracia. El cuento africano no pretendía narrar algo del pasado, sino era como que el cuentista, el narrador, era testigo de lo que narraba. Me llevó muchas sorpresas en las escuelas, que después de narrar, los alumnos se quedaban así y uno se levantaba la mano como para preguntarle, señor, ¿eso es verdad? Y yo me levantaba y le digo, miradme todos, ¿tengo cara de mentiroso? Respondiendo, no. El cuento africano normalmente dice, así de ser dejado, vengo de ahí, como que, porque el narrador cree en todo momento que está narrando una historia que él ha sido testigo. Sinceramente, me gusta más narrar y claro, como no estoy en África, intento crear ambiente para que los oyentes me acompañen con la canción que yo invento para que también canten conmigo, porque para no sentirme solo. Sí. Gracias. Cuando escuchas esas expresiones, derechos a la vida, hace poco, con eso termino, oigo como el señor Borey habla de la perfección de las bombas que venden cuando se intentó. Son perfectas, es decir, cuando se orientan ahí, pero el señor Borey, igual que ese señor, podía hablar de esas bombas si fueran fabricadas en España y orientadas hacia los españoles. No. Las alaba porque van hacia los pueblos pobres a matar a los pobres y él es demócrata. Y aquí dentro de las democracias, libertades, derechos a la vida, estamos viviendo un ambiente de que muchos viven de las muertes y del dolor de otros humanos, pero no lo reconocen. Eso que ha pasado en España, a mí me ha dado escalofrío, que se diga que se va a cortar la venta de bombas en un sitio y medio pueblo, medio país se levante en contra. Es decir, se levanta para, alguien dice va a salvar la vida, pero ellos se levantan nada. ¿Por qué? Porque ya viven de esto. Entonces, los conceptos están ahí. Yo me quedo en el primitivismo, que me entiendo mejor, en cultura, todo lo que tú quieras saber de eso.